Quítate el cinturón, sal. Un doctor, anteriormente un cirujano con licencia, ahora está acusado de haber extraído el órgano equivocado de un paciente, causándole la muerte en la mesa de operaciones. Si cometes un error tan grave y aún así eres arrogante, en ese punto es un tipo diferente de arrogancia. Y lo que la policía y una demanda afirmaron que sucedió después de esa cirugía es donde esta historia se vuelve aún más impactante. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Lo haremos en un minuto. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí. Van a Osa. Tenían una orden. Tenía que ir a la cárcel. Eso parece. Ay, Dios mío. Bueno, imagina que pides un taxi, estás de vacaciones en Florida y de repente la policía rodea el auto. Tienen las armas desenfundadas y te enteras de que están arrestando a tu conductor y es un caso perturbador, un caso de homicidio involuntario y él es cirujano. Ahora, en esta situación, ese conductor, su nombre era Thomas Szczeknowski, y la policía tenía una orden de arresto activa en su contra, porque alegan que extrajo el órgano equivocado de un paciente. Y según la policía, él extrajo el hígado de un hombre de 70 años cuando se suponía que debía quitarle el vaso. Y supuestamente esto mató a ese hombre ahí mismo en la mesa de operaciones. Pero aquí está el asunto. Esa cirugía ocurrió en 2024. El arresto sucedió hace apenas un par de semanas, así que durante casi 2 años, este doctor se convirtió en chofer de aplicación. Aparentemente, ha andado por ahí. Ahora, el hospital también podría estar en problemas, porque la viuda de la víctima, un hombre de 70 años llamado William Bryan, ahora está demandando, y su abogado afirma que el hospital intentó encubrir esto. Ahora, hablamos con el abogado. Lo escucharás en un momento. Y también tenemos una declaración del hospital, supuestamente lo que están diciendo sobre algunas acusaciones muy impactantes. Vamos a hablar de todo eso. Pero primero, hablemos de lo que sucedió el 13 de abril de 2026, porque este es el día en que la policía intervino y esto se convirtió en una investigación criminal. Quítate el cinturón de seguridad, sal. Está bien, lo haremos en un minuto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Hay otras personas ahí? Sí. Van a sonar bien. ¿Tienes algo en tu bolsillo? Déjame hablar, córtame. No, señor, nada, está bien. Prepáralo. Lo tomaré. Llévalo de regreso a donde está tu auto. Gracias. Este es un viaje de Uber. Vamos, quédate aquí conmigo. Oh, ¿Estamos en un Uber? ¿Nos asustaste muchísimo? No, no lo hice. Pensé que ibas a detener al tipo que estaba junto a nosotros y luego... estamos de vacaciones. ¿A dónde intentan ir ustedes? No lo sé, no lo sabemos. A donde sea que el GPS diga, tengo que agarrar mi teléfono y llevarlo. Está bien. Solo entra aquí. ¿Alguno de ustedes siente que necesita que lo revise un doctor o algo así? Retrocede, hermano. Sí, solo retrocede un poco ahora mismo, por favor. ¿Estás bromeando?
Bueno, él está manejando un Uber. Vete al diablo, Punk. Esta sería, creo que es la chica. Es la que le sacó el hígado o lo que sea, como el año pasado. Sí, no sé quién es, pero me sorprende que estuviera manejando un Uber. ¿Van a llegar al pueblo hoy? Sí, anoche terminamos en la cárcel. Dios mío. No sé si ella te lo explicó, pero él tenía una orden de arresto. Tenía que ir a la cárcel. Ay, Dios mío, ¿cómo pudo apuntarme si él estaba frente a mí? Pensé que estaba en el fondo. Está bien, está bien. Bien, está bien, está bien. Lo sé, de ahora en adelante vamos a usar Uber. La víctima en este caso, Bill Bryan, de 70 años, era de Muscle Shoals, Alabama, y solo estaba de vacaciones en el noroeste de Florida con su esposa, Beverly. En 2024, fue el 18 de agosto de ese año cuando fue a la sala de emergencias porque simplemente no se sentía bien. Esto fue en Ascension Sacred Heart Emerald Coast. Tenía algo de dolor abdominal. Ahora, el cirujano de guardia era el doctor Thomas Isheknovsky. Y según la demanda presentada por Beverly Bryan, Shagnovsky fue quien recomendó la cirugía. Él quería quitarle el vaso al esposo de ella. Sin embargo, según esta demanda, los Bryan tenían dudas. Querían ser enviados a otro hospital. Dijeron que no a la cirugía. Querían regresar a su casa en Alabama. Recuerda, solo estaban de vacaciones. Pero según la demanda, Sheknovsky siguió insistiendo. Y en un momento, supuestamente, él presionó físicamente el abdomen de William y dijo, cito, «Bueno, por eso necesitas cambiar de opinión sobre la cirugía». Al final dicen que cedió. Y la cirugía fue programada para un par de días después, el 21 de agosto, alrededor de las 4 de la tarde. Y aquí es donde esta historia se vuelve increíblemente triste y perturbadora. Según la orden de suspensión de emergencia del Departamento de Salud de Florida que tenemos, el personal de quirófano tenía preocupaciones antes del procedimiento. Oficialmente se llaman esplenectomías y son muy complicadas. Y según el informe, había, cito, un equipo mínimo trabajando esa noche. La demanda dice que el personal fue con su enfermera encargada y supuestamente expresó su preocupación sobre el doctor. Cito, no tenían confianza en la acusada Sheknovsky. No se sentían cómodos con que este procedimiento se realizara en Ashek, ya que no se hacía regularmente ahí, y sentían que la acusada Sheknovsky no tenía la habilidad suficiente para manejar ese procedimiento. El director médico, el doctor Bacani, escuchó estas quejas supuestamente antes de la cirugía, pero según la demanda no hizo nada para detenerlo. Aparentemente, Sheknovsky llegó tarde, más de una hora, lo cual también es una señal preocupante si eso es cierto. Luego, la paciente fue llevada al quirófano a las 5:20 p.m. y el procedimiento comenzó supuestamente como mínimamente invasivo. Pero Sheknovsky cambió a cirugía abierta y supuestamente aquí es donde todo se vino abajo. Ahora, según la declaración jurada de arresto, la orden del Departamento de Salud, los testigos en la sala de operaciones dieron relatos muy diferentes de lo que Sheknovsky terminó escribiendo en su informe operatorio. Así que el informe del cirujano afirma que identificó el vaso, lo disecó y luego se rompió un aneurisma de la arteria esplénica, causando una hemorragia masiva. Luego afirma que retiró el vaso, pero que eso fue en un último intento por salvar la vida de Bill Bryan. Pero los testigos dicen que ocurrió algo completamente diferente. Dicen que cuando se abrió el abdomen, un colon distendido salió disparado, así que se alteró visiblemente. Y dicen que Sheknovsky tomó un vaso sanguíneo y dijo, cito, «Eso da miedo», y luego disparó una grapadora quirúrgica. Inmediatamente después, el paciente comenzó a tener una hemorragia severa y entró en paro cardíaco. Luego, según la orden del Departamento de Salud, Sheknovsky disparó la grapadora quirúrgica, cito, a ciegas en el abdomen. Y cuando sacó el órgano, y esto es retorcido, el órgano no era un vaso. Un miembro del personal supuestamente sintió náuseas, porque lo que vio en la mesa era claramente un hígado. Ahora, escucha, no soy doctor, pero por cubrir esta historia, lo que hemos aprendido es que un hígado y un vaso se ven muy diferentes, porque el órgano que estaba en la mesa pesaba más de 2.100 gramos, y cuando hablamos de un vaso, uno normal está entre 70 y 200 gramos. William Bill Bryan fue declarado muerto esa noche,
justo antes de las 7. Así que vamos a ver qué pasó después. Y aquí es donde esta historia pasa de ser una pesadilla médica a algo completamente diferente. Según la demanda civil, después de que el señor Bryan murió, el hospital supuestamente entró en modo de control de daños. Así que, de nuevo, tenemos una declaración. Hablaremos sobre lo que el hospital ha dicho en un momento, pero esto es lo que alega la demanda, que el director general de Ascension, Sacred Heart Emerald Coast, el director médico, el doctor Bacani y el presidente anterior del personal médico, quien también resultó ser socio comercial de Chagnovsky, todos se reunieron con el personal de la sala de operaciones. Supuestamente se reunieron, supuestamente hablaron y luego, según la demanda, y esta es la versión de la paciente, ellos inventaron una historia. La causa oficial de la muerte dijeron que fue un aneurisma de la arteria esplénica, algo que supuestamente se rompió durante la cirugía, pero había un solo problema según la demanda. Eso no era cierto. Según la orden del Departamento de Salud, Chagnovsky les dijo al personal que etiquetaran el órgano extraído como un vaso. La persona que lo etiquetó sabía que no era un vaso, dicen, pero supuestamente hizo lo que le dijeron. Chagnovsky luego fue a la capilla del hospital, y esto es enfermizo si es cierto. Supuestamente se reunió con Beverly Bryan, y según la demanda, le dijo en la cara que su esposo murió por un aneurisma esplénico. Y luego, supuestamente, una enfermera estaba en la habitación y nadie mencionó el hígado. Esa misma noche, una supervisora del hospital, Kathleen Montag, acusada en la demanda, y según esa demanda, supuestamente persiguió a Beverly Bryan, una viuda, hasta el estacionamiento. Quería que la señora Bryan firmara un formulario rechazando una autopsia. Solo piensa en eso. Horas después de que su esposo muere de una manera impactante, cuando solo estaban de vacaciones en la franja noroeste, supuestamente esta enfermera la siguió hasta su auto con documentos y supuestamente la señora Bryan lo firmó. La demanda alega que los formularios llenados para el médico forense fueron falsificados intencionalmente. Dicen que se tergiversó la causa de la muerte. Entonces, ¿quién finalmente dijo la verdad? Según informes, fue un patólogo. Así que cuando el órgano llegó al laboratorio, hicieron pruebas. Supuestamente no había tejido del vaso, solo hígado, y entonces intervino el médico forense. El 17 de septiembre de 2024, el médico forense del Distrito 1 de Florida certificó el certificado de defunción, cito, manera de muerte, homicidio y las causas de la muerte. Exsanguinación. Y de nuevo, no soy doctor, así que tal vez no pronuncie bien eso, pero la extracción quirúrgica del hígado. Y ese vaso intacto todavía estaba en el cuerpo de William Bryan. Así que supuestamente no hubo aneurisma ni ruptura. Y ahora, aquí está la parte que realmente te hace preguntarte, ¿cómo fue posible que este doctor siquiera pudiera ejercer en primer lugar? Porque esta no fue la primera cirugía de órgano equivocado de Chagnovsky. Según la orden de suspensión de emergencia del Departamento de Salud de Florida, en mayo de 2023, más de un año antes de que el señor Bryan muriera, Chagnovsky realizó otra cirugía diferente. Se suponía que iba a hacer lo que se llama una adrenalectomía, que es la extracción de la glándula suprarrenal que aparentemente está cerca del riñón, y en su lugar, supuestamente, extrajo una parte del páncreas del paciente. Y cuando lo confrontaron con esto, Chagnovsky supuestamente afirmó que la glándula suprarrenal, cito, migró a otra parte del cuerpo. Ahora, ese paciente sobrevivió, pero supuestamente sufrió daños permanentes a largo plazo. Así que aquí tenemos a un cirujano, 2 cirugías en órganos equivocados, un paciente con daño permanente y un paciente muerto. Y según la demanda, Ascensión Sagrado Corazón tenía conocimiento de al menos parte de esto. La demanda alega que el hospital reportó 3 errores quirúrgicos que involucraban a este cirujano al estado entre mayo de 2023 y agosto de 2024, y los 3 involucraban a Chagnovsky, pero mantuvo sus privilegios. Al parecer, siguió operando. La demanda establece una conexión directa con otro caso. Años antes, en otro hospital de Ascensión en Jacksonville, San Vicente, había un cirujano llamado Dr. R. David Hicken, y supuestamente se le permitió seguir operando a pesar de lo que un juez más tarde calificó como un patrón preocupante y alarmante de desviaciones del estándar de atención. Reemplazos de rodilla colocados al revés,
tornillos puestos en el nervio ciático de un paciente y un paciente que murió en la mesa de operaciones, cientos de demandas. Y un juez finalmente determinó que el hecho de que el hospital no lo detuviera fue tan imprudente que justificaba daños punitivos. Pero ese era el mismo sistema hospitalario, Ascensión, los mismos problemas, supuestamente con el mismo patrón. Pero esta vez era un cirujano diferente, lo que nos lleva de regreso al 13 de abril de 2026. Y fue entonces cuando un gran jurado del condado de Walton acusó al doctor Tomás Sheknovsky de homicidio involuntario en segundo grado. Y fue entonces cuando la policía salió a buscarlo. Así que ahora el caso penal es una cosa, pero, como mencionamos, Beverly Bryan también está dando esta batalla en lo civil. Ella ha demandado a Sheknovsky, a su consultorio, al hospital y a varias enfermeras. Y su abogado, Joe Zarzar, tiene algunas cosas muy directas que decir sobre lo que él dice que sucedió después de esa cirugía. Antes de pasar a nuestra entrevista con él, quiero leer un comunicado que ha sido emitido por Sacred Hearts Emerald Coast. Cito: el Dr. Sheknovsky nunca fue empleado de Sacred Heart Emerald Coast y no ha ejercido en ninguna de nuestras instalaciones desde agosto de 2024. Seguimos enfocados en mantener los estándares que nuestros pacientes y la comunidad esperan de nosotros. Ahora, en cuanto al Dr. Sheknovsky, no está claro si ha contratado a un abogado. Nos acompaña ahora el abogado de Beverly Bryan, Joe Zarzar. Gracias, señor, por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. Sé que ha sido parte de esta historia desde hace aproximadamente 2 años. ¿Qué vio cuando observó ese video de la cámara corporal? ¿Cómo fue para usted ver al cirujano siendo detenido? Bueno, la familia sintió alivio. Me sentí aliviado en cierto sentido por el bien de la familia, porque obviamente estoy llevando el caso civil. Pero sentimos desde el principio de esto, hace 1 año y medio, que era un asunto penal que necesitaba la intervención del sistema penal. Así que me alegré de que eso hubiera sucedido. ¿Cómo afecta el hecho de que exista este lado penal a lo que estás buscando en el lado civil? Son 2 caminos separados. No lo afecta en absoluto. De hecho, los casos no se superponen. Hay 2 caminos separados en nuestro sistema. Hay un camino civil y un camino penal. Y la vía civil y la penal no se cruzan. Así que ese caso seguirá adelante sin importar lo que pase en este caso. Este caso avanzará sin importar lo que pase en aquel caso. Y repasando la demanda civil, algunas de las historias que han salido y volviendo a esa terrible noche en la que el señor Bryan termina perdiendo la vida. ¿Puede contarnos lo que sabe sobre esa parte en lo que respecta al doctor? Acercarse a Beverly en una capilla y explicarle lo que pasó. Y luego, ¿cómo llegamos al punto en que se descubrió la verdadera causa de la muerte? Porque no parece que sea un camino directo, como alguien podría esperar, donde puedas descubrir cómo falleció tu ser querido. Sí, no hubo nada directo en eso. El doctor extrajo el hígado del señor Bryan, pero al hacerlo tuvo que seccionar la vena cava inferior porque ese es el vaso principal que está conectado al hígado. Y entonces cuando le quitas el hígado a alguien es necesario cortar la vena cava inferior. Y cuando cortas ese vaso sanguíneo te desangras bastante rápido. Y sin un control inmediato, realmente no hay mucho que alguien pueda hacer por ti, así que mueres. El hígado fue extraído del señor Bryan después de que él seccionó la vena cava inferior y el órgano fue colocado en una mesa en el quirófano. Y el doctor sostuvo, aunque todas las enfermeras y los técnicos en la sala sugerían que ese era el hígado, el doctor sostuvo que no era el hígado, era el vaso. Entonces, él empezó a dictar su informe operatorio. Y en su informe operatorio no menciona el hígado, solo menciona el vaso. Y fue al laboratorio de patología antes de terminar su nota operatoria solo para mirar y medir, según dijo, el vaso. Fue y estudió el hígado durante varios minutos, hasta 10 minutos tomando medidas quizás. Y luego regresó y terminó su informe operatorio. Y de nuevo insistió en que esto no era el hígado, aunque el órgano tenía una marca donde la vesícula biliar estaba adherida
y fue removida en una cirugía previa. ¿Qué es la señal reveladora si con eso no reconoces que era un hígado? Siendo 3 o 4 veces el tamaño de un vaso, de un color diferente, en un lado diferente del cuerpo, de una forma diferente, una textura diferente. Si no reconoces todas esas cosas como cirujano general, ciertamente reconocerías el hecho de que tiene un punto de conexión para la vesícula biliar que fue removida. Entonces, después de estudiar la muestra en el laboratorio, regresa y termina su informe operatorio diciendo que es el vaso. Luego va a la capilla y le dice a la familia que murió, que el señor Bryan murió cuando le estaban haciendo una esplenectomía y se rompió la arteria esplénica. Y como último recurso, estaba tratando de quitarle el vaso, y el vaso estaba enfermo, y era de 4 a 5 veces el tamaño de un vaso normal, y estaba todo deformado. Y básicamente le dijo a la familia que desafortunadamente él simplemente murió por una complicación de una esplenectomía. Y el procedimiento, si el procedimiento se hubiera hecho correctamente, y yo no soy doctor, y esto es, ya sabes, sé que tú has trabajado en casos como este antes. Iban a esta cirugía con la idea de que siquiera existiera la posibilidad de que el señor Bryan falleciera. ¿Era esta una cirugía de alto riesgo? Ya sabes. Este era un procedimiento electivo. Así que no había nada crítico ocurriéndole al señor Bryan. El doctor Shagnovsky hizo parecer que sí había algo grave, pero los registros médicos reflejan una situación distinta, más estable. Las esplenectomías ocurren la mayoría de las veces por traumatismos, accidentes automovilísticos. Las personas se someten a esplenectomías porque se les rompe el vaso o se lesionan el vaso en un trauma, ya que está ubicado justo donde a veces el cinturón de seguridad entra en juego. Y muchas veces la esplenectomía la realizan los centros de trauma, ya sea por accidentes automovilísticos, disparos, ¿verdad? Y por eso rara vez se trata en un procedimiento electivo. Pero esta fue una situación en la que sentimos que este doctor simplemente estaba borracho tratando de generar cirugías. Y tenía un motivo financiero, en nuestra opinión. Y por eso hizo que pareciera que el señor Bryan no podía salir del hospital sin que esto se hiciera. Sé que has trabajado y, ya sabes, hay muchos casos de mala praxis que no terminan en cargos criminales. Estoy seguro de que has trabajado en muchos casos de mala praxis en tu carrera, pero ¿qué te llama la atención? Y tuviste una larga declaración, tengo entendido, con él en noviembre. Me refiero a ¿qué te llama la atención sobre el doctor Shabnovsky y la manera en que supuestamente ha manejado esto antes de la cirugía, después de la cirugía y así sucesivamente? En comparación con muchos otros doctores que pueden estar en situaciones donde se cometió un error en la mesa de operaciones, ¿qué lo hace diferente? Una arrogancia de otro nivel. Ahora, y no estoy siendo crítico, pero mucha gente es arrogante si es buena en lo que hace, ¿de acuerdo? Pero si cometes un error tan grave y sigues siendo arrogante, es otro tipo de arrogancia en ese punto. Es un nivel psicopático. Sabes, no hay nada normal en el tipo de arrogancia que un tipo como este tendría en este punto. Él todavía piensa que fue un héroe. Este doctor todavía cree que fue un héroe en esta cirugía y que hizo lo mejor que pudo. Y él solo estaba tratando de salvar la vida del señor Bryan, aunque fue él quien le provocó al señor Bryan todos los aspectos críticos de esto. Él todavía cree eso. Así que si algo destaca, es que probablemente y con suerte nunca volveré a trabajar en un caso tan atroz como este. Y número 2, el nivel de arrogancia que tiene este tipo es psicológicamente significativo, en mi opinión. Y por las citas que he visto de esa declaración en noviembre, dijo algo como que no podía notar la diferencia porque estaba muy alterado. Y simplemente parece que cuando pienso en un cirujano, ya sabes, y no he tenido muchas cirugías importantes, pero la imagen en tu mente es que esta es una persona que mantiene la calma bajo presión, ya sabes, como un piloto de combate, con precisión. Y sin embargo, para él, parece que en esta declaración estaba muy alterado. ¿Cómo ha influido eso en la historia que está contando?
Bueno, es interesante. No sabíamos sobre la visita a patología en el momento de su declaración porque nos estaban ocultando eso. Pero si hubiera sabido que pasó 10 minutos con el órgano, después de que todo se calmó, después de que toda la presión desapareció, después de que el señor Bryan había estado muerto por casi una hora, él entonces, solo, fue al laboratorio de patología, se sentó con el órgano y tuvo 10 minutos para estudiarlo. Está bien, en la declaración que tomé en noviembre, no sabíamos eso en ese momento. Y si yo hubiera sabido eso, por supuesto, él no lo habría hecho, habría mentido de otra manera. Eso es una mentira. Y entonces él habría inventado otras cosas en ese momento, ¿verdad? Estoy seguro. Pero en cualquier caso, para responder a tu pregunta, ¿cómo manejé el hecho de que él dijera que estaba confundido y que había tanta presión en el quirófano y que no reconoció el órgano? Bueno, en realidad yo sostendría que eso es una mentira y además creo que eso es una mentira porque no mencionó el hecho de que fue al laboratorio de patología después de que todo se calmó y luego estudió el órgano hasta 10 minutos. Así que es solo mentira tras mentira tras mentira, pero esto es lo que este tipo de personas hacen. Sí, y supongo que, ¿qué pasa ahora? Y sé, de nuevo, en el lado civil de esto, con lo mucho que ha durado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y en dónde estás en este momento? Vamos a pedirle al tribunal daños punitivos. Vamos a involucrar a su grupo porque creemos que sus colegas, el Dr. Rube y el Dr. Haney, sabían más sobre lo incompetente que era este tipo y le permitieron operar al público en general. A pesar de que sentimos que ambos tenían la obligación de proteger a los ciudadanos de este hombre y a los pacientes de este hombre. Así que vamos a investigar Genesis Care y su responsabilidad en esto. Sentimos que sus socios compartieron la responsabilidad hasta cierto punto. Digo socios, son colegas suyos, los dos cirujanos que trabajaron junto a él. Curiosamente, le preguntaron a uno de sus socios, el mayor, después de que salió lo del hígado sobre el señor Bryan, dijeron que la Agencia para la Administración de la Atención Médica, que es una agencia gubernamental en Florida que supervisa los hospitales, se reunieron con uno de los socios, uno de los colegas, y le dijeron, ¿cuál es su reacción al hecho de que uno de sus colegas haya extraído un hígado en lugar de un vaso y haya matado a un caballero? Por supuesto, la reacción normal sería, estamos asombrados, lo sentimos por la familia. No puedo soportar que esto haya pasado. Lamento que haya sucedido en cualquier organización con la que esté relacionado. Ciertamente, él ya no debería estar ejerciendo la medicina conmigo ni con nadie más. No, esa no fue la reacción que tuvo. La reacción que tuvo fue ustedes, los medios, ustedes, la Agencia para la Administración de la Atención Médica y este abogado al que yo llamo potencialmente un terrorista y usó mi nombre, nos están atacando. Y todo lo que está haciendo es ahuyentar a buenos médicos como el Dr. Shagnovsky. Y está creando más trabajo para mí y para mi otro colega aquí, porque el Dr. Shagnovsky, siendo el buen y considerado caballero que es, ya no puede ejercer la medicina. Así que, por razones que aún no se han descubierto, cuando tome su declaración, el Dr. Ruby cree que el resultado de esto es solo más trabajo para él, porque este carnicero de cirujano ya no puede cubrir sus guardias, lo cual me parece increíble. Y además, de nuevo, no soy doctor, pero el hígado y el vaso parecen estar relativamente lejos uno del otro. Y desde afuera, parece que sí, o sea, ¿qué tan común es que alguien confunda un órgano así? Los cirujanos generales con los que hablo, excepto el Dr. Haney, su compañero y el Dr. Ruby, todos creen eso. La única manera en que un cirujano general certificado en esta especialidad puede cometer este error es si está mentalmente trastornado o si tiene algún trastorno cerebral orgánico, demencia temprana o si está bajo el efecto de drogas. Eso es lo que la mayoría de los cirujanos generales me dicen. ¿Y has averiguado o qué has averiguado sobre sus antecedentes? ¿Cómo fue que realmente pudo certificarse para estar en una posición donde supuestamente podía realizar un procedimiento así y que luego saliera tan mal como salió? Quiero decir, como alguien, creo que eso es lo más importante para mucha gente que está viendo esto. Cómo este tipo finalmente llega a estar en una posición donde puede ser un cirujano así. No lo sé. Es un médico osteópata. No estoy diciendo nada sobre eso, pero luego hizo una subespecialidad según los registros que nos ha proporcionado y lo que tenemos.
Y es un cirujano general certificado por el Consejo Osteópata, doctor. Y hasta este momento no hemos podido descubrir mucho más aparte del procedimiento de la glándula suprarrenal que ocurrió en 2023, donde sacó el páncreas de una persona en lugar de su glándula suprarrenal. Trabajó en Alabama durante un periodo de tiempo. Él afirma que fue una etapa laboral excelente, nosotros escuchamos lo contrario, y luego se mudó a este hospital en Destin. Y así que tenemos unos 4 años de problemas. Ninguno tan grave como el señor Bryan, por supuesto. Pero antes del caso del señor Bryan está esa cirugía en el sitio equivocado, donde extrajo parte de un páncreas en lugar de una glándula suprarrenal. Y esos son órganos muy diferentes. Sí. Y por último, ¿cómo está la familia? Sé que es una pregunta difícil de poner en palabras. Pierdes a un ser querido de esta manera, pero además está la atención nacional que esto ha recibido. Y luego te enteras de todos los pequeños detalles que se alegan en la demanda. Cómo están manejando Beverly y el resto de la familia todo lo que ha rodeado esto. La señora Bryan está aliviada. La última vez que hablé con ella fue el viernes y estaba aliviada de que finalmente el caso penal está llegando a su punto culminante, ¿verdad? Y ella estaba muy preocupada de que él pudiera salirse con la suya porque el sistema civil realmente no está diseñado para sacar a estas personas del negocio de verdad. Odio decir eso. Odio admitir que tenemos limitaciones, pero las compañías de seguros vienen al rescate de estos doctores, ¿verdad? Y los casos civiles pueden hacer que sea más difícil conseguir un seguro, ¿verdad? Realmente puede costarle mucho a las compañías de seguros. Pero en cuanto a sacarlos del negocio, no es bueno en eso, pero el sistema penal lo hace mejor. Así que ella se siente aliviada en el sentido de que ahora este tipo, con suerte, no podrá ejercer la medicina, al menos en un país importante, y ojalá que sea para siempre. Así que eso es lo que ella siente más que nada en este momento. Muy bien, Joe Sarcer, abogado. Gracias, señor, por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Se lo agradecemos. Sí, gracias. Eso es todo en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.